Queremos contarle ahora a ustedes una historia realmente de película, pero de terror. Yo leí hoy esta crónica criminal policial y me quedé realmente impactada sobre la historia criminal de este peligroso delincuente que en la Argentina ha dejado un tendal. Y ahora, bueno, lo van a trasladar para evitar que siga con este raíz delictivo que incluía escapes de la prisión, incluía abogados que lograban sacarlo después de haber cometido crímenes muy graves como asesinatos con, bueno, todo tipo de artilugios legales. Uno de ellos, por ejemplo, se le atribuyó haber asesinado a un empresario cuyo cuerpo fue encontrado en el fondo del río, irreconocible, comido por los peces. Lo condenan, le dan prisión y a los 4 años por este crimen, un asesinato, el abogado logra sacarlo porque dijo que había incompatibilidad entre el ADN y el tomado por este cuerpo irreconocible encontrado en el fondo del río. Y así una sucesión de hechos que empieza cuando este joven, hijo de una familia de yerbateros en Misiones, se gasta toda la plata de su padre y elige como camino el camino del delito. Y le decimos el asesino de las 1000 caras porque fue cambiando su fisonomía, cirugías plásticas, se quemó con ácido los dedos para las huellas dactilares no puedan ser reconocidas. Bueno, toda una familia, ¿no? Vinculada con el delito, su exmujer, la madre de sus hijos, sus propios hijos. Así, a lo largo de los años, fue cambiando su fisonomía, cambiando incluso de locación. Estuvo en Paraguay también mucho tiempo, muchos crímenes atribuidos a su persona. Cambió de nombre, de identidad, volvió a cometer delitos graves, estafas, muchísimo dinero, manejos de fortunas realmente, en una oportunidad queriendo estafar a una familia de estancieros. Quería quedarse con un campo que tenía una evaluación de 40 millones de dólares, asesinó a toda esta familia, quedó un peón que luego testificó y que vio todo lo que había ocurrido y vuelve a caer detenido, pero desde la cárcel seguía con el delito, por ejemplo, de las drogas, traficando cocaína, marihuana. Mira, en el 2010 conoce a Miguel Roseo, le ofreció comprar su estancia, este es el caso al que le hacía referencia. Junto a 2 sicarios lo mató a él y a la cuñada, quería apropiarse de esta tierra y venderla en 40 millones de dólares. Claro, después un peón que vio la secuencia, lo delata y lo denuncia. Y desde el penal, seguía traficando cocaína, marihuana proveniente desde Bolivia o desde Paraguay, con la anuencia, obviamente, también de un sector del servicio penitenciario. Nadie podría desconocer eso. Tenía unas condiciones de detención super VIP que me parece se terminaron para siempre. Está Gustavo Carabajal en la redacción de La Nación. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola Débora, compañeros, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, ordenanos un poquito, yo lo conté de manera un tanto caótica, ¿no? Como quien te resume una película, pero contanos el raíz criminal y la historia de este peligroso delincuente argentino, de los casos criminales que yo te digo leí de mayor alto impacto. A Luis el Gusano Menocchio lo conocen, o le adjudican mejor dicho, 5 homicidios, 2 en Paraguay, Eduardo Fidel Maciel y su pareja, Graciela Núñez, los mató para no pagarle una deuda. Menocchio se había instalado en Paraguay después de haber dejado Misiones, cuando su familia, como bien lo marcabas, cayó en desgracia. Su familia llegó a tener una ciudad llamada Puerto Menocchio, y en puerto propio para embarcar las toneladas de yerba mate que producían. O sea, una familia de dinero, él venía de una familia de dinero. Sí, de muchísimo dinero. Para él ir a París era como para nosotros ir a Avellaneda, cruzar el Riachuelo, cruzar la General Paz. Y además llevaba una vida de playboy directamente en Posadas y también en Asunción. Bueno, la familia cae en desgracia económica y él empieza, para mantener el estatus económico, a robar y a estafar. Y abre una empresa de seguridad y también de videocable en Asunción. Y además empieza a traficar, aparentemente empieza a meterse con el tema del tráfico de drogas. En un pasamanos le queda debiendo plata a Eduardo Fidel Maciel, un empresario argentino, pero radicado, tenía un cabaret en Paraguay, y termina matándolo a Maciel y a su pareja, a Graciela Méndez. Él se escapa de Paraguay, abandona, deja los cuerpos en 2 tambores de 200 litros, los cubre con cal y se escapa. Lo detienen en Argentina, pero lo detienen por otro crimen, porque vos mencionabas recién el de Claudio Nossi. Vuelve a aparecer en escena en 2005, cuando se hace pasar
junto con Nossi, por un empresario. Ellos iban a recibir a otro empresario que le iba a financiar, un español, que le iba a financiar una película a Claudio Nossi, y termina matándolo con un cómplice. Atan el cuerpo a 2 anclas y 6 candados. Lo tiran en el río Paraná pensando que nunca más iba a aparecer, y ahí con la falta de previsión, que el cuerpo cae sobre un banco de arena. Cuando hay una bajante del Paraná, aparece el cuerpo. Bueno, se vuelve a escapar, lo detienen a partir de la habilidad de un prefecto, Bruno Coplin, que lo reconoce y le dice: así que vos sos Hugo Jara, si vos sos Luis Raúl Menocchio, ¿cómo que te llamás Hugo Jara? Le hacen le toman las impresiones digitales y se dan cuenta que era un impostor. Ahí queda preso por el homicidio de Claudio Nossi. Que te hago un paréntesis. Sí. ¿Sabes por qué queda al descubierto el homicidio de Claudio Nossi? No. Porque le había avisado a su mujer que si en tantos días no tenían novedad suya, que llamen y hagan la denuncia por secuestro. Porque Claudio Nossi había sido secuestrado en 2003, a ver si te suena el año, por la banda de Martín El Oso Peralta, la misma banda que secuestró y mató a Axel Bloomberg. Claro. Entonces, debido a que Claudio Nossi ya había tenido un secuestro, fue que le pidió a la mujer que hiciera la denuncia si en tantas horas no tenía novedad de él. Hace la denuncia, interviene prefectura, van al yate y ahí encuentran justamente a Luis Menocchio. Lo detienen. Vos marcabas recién. Es impresionante. Un abogado logró que lo escarcelen. Estuvo 3 o 4 años detenido, lo escarcelaron, no solamente por lo que vos marcabas del ADN, sino también porque había pasado un tiempo que excede el máximo de 2 años sin que tuviera una condena firme en su contra. Ni bien puso un pie fuera de la cárcel, Menocchio desapareció. Ahora, él fue cambiando de fisonomía también, además de cambiarle de identidad, de hacerse llamar Jara cuando comete el crimen de este empresario. Decían que se sometía, porque manejaba muchísimo dinero, la familia, él, compraban casas en countries, bueno, en fin, empresas, todo producto del delito. Realmente un raíz criminal propio de los criminales más reconocidos de la Argentina. Yo lo tenía bajo el radar e iba cambiando su fisonomía, ¿no? Él utilizó la identidad falsa de Hugo Jara para conocer a Nossi en un country que alquiló en la zona de Don Torcuato. Con esa identidad falsa de Hugo Jara lo convence a Nossi y vienen a Corrientes y ahí lo termina matando. Él necesitaba esa plata que le iba a sacar a Nossi para poder viajar a Panamá y poder volver a manejar todas las cuentas que le habían quedado congeladas por el pedido de captura que había dictado la justicia paraguaya por el doble homicidio del empresario Maciel y de esta mujer, Graciela Núñez. Entonces, él se escapa después de lo de Nossi, logra la excarcelación, se escapa y ahí se hace la primera cirugía para cambiar su rostro. Se lo pierde, lo pierden las autoridades, pero él siempre se movía en esa zona. La zona de casa de él era Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Paraguay. No tanto Misiones porque era más conocido. Y en enero de 2010 cae en Juan José Castelli, llega con un grupo de cómplices. También dice que habían abogados y escribanos, ninguno de ellos fue condenado. ¿Para qué? Para estafarlo a Manuel Roseo, que tenía una estancia de 250.000 hectáreas, para que se den idea, casi tan grande como la superficie de Luxemburgo. Así de grande era la estancia que tenía entre Chaco y Formosa, y con un cómplice llamado Nidio Gómez tenían pensado falsificarle la firma a Manuel Roseo y de esa forma obtener o falsificar un boleto de compraventa y quedarse con todas esas miles de hectáreas de bosque, ¿no? Que eran básicamente era bosque que se utilizaba para la industria maderera. Lo que me termina matando también que cuentes, Gus, cómo él, ya detenido, empieza a manejar el negocio de la droga. A él lo condenan por el caso de Manuel Roseo y el homicidio de la cuñada de Nélida Bartolomé. Se va al penal de Sáenz Peña. En 2014 hay un rumor de que iba a fugarse, lo trasladan a Rawson. Y ahí en Rawson empieza a manejar toda la actividad de venta de droga desde la cárcel.
utiliza a sus hijos incluso. A partir de las escuchas telefónicas que tiene la justicia de Chubut y la policía chubutense, se determinó que él en esas escuchas se hacía llamar Berlín, como el protagonista de la Casa de Papel. El que aparecía en las escuchas mencionado como Berlín era Menocchio. Mirá vos, y ahora lo van a trasladar, bueno, a un pabellón célebre, por decir de algún modo, tristemente célebre. En Ezeiza, exactamente. Ya lo trasladaron, está en Ezeiza, debido a que en Rawson, que supuestamente era el penal de máxima seguridad, él pudo convencer a un grupo de guardacárceles para que directamente controlara el tráfico de drogas desde prisión. Y el resto de los cómplices, tengo entendido que las sospechas son sus hijos, la madre de sus hijos y también, bueno, servicio penitenciario, ¿no? Hay 2 agentes penitenciarios. En Chaco tuvo muchísima repercusión esto porque había hasta gimnasios también vinculados con esta operación. Los hijos de Nossi ya declararon, van a ampliar la indagatoria, pero ¿no están detenidos los hijos? No están detenidos todavía. No, pero están involucrados, están acusados. Pero es impresionante cómo Nossi no lo frena ni la prisión, ¿no? Él sigue operando y dedicándose al delito para mantener directamente una fuente de ingresos. Bueno, no va a ser la excepción porque incluso va a compartir el penal con célebres delincuentes vinculados con el mundo del narco, ¿no? Que también seguían operando desde las cárceles. Tal cual. Hay narcos colombianos, hay también narcos argentinos. Sí, no sé si había leído si estuvo o estaba Mameluco Villalba, otros sí, Cantero narcos también. Muy reconocidos del mundo del narco en Rosario, bueno, gente de la banda de los monos, bueno, en fin. Exactamente. Allí se supone que es un penal de máxima seguridad en donde no tendría acceso a seguir cometiendo el delito desde la prisión, ¿no? Se supone eso. 12 años estuvo en Rawson, de 2014 hasta ahora, pero sin embargo no pudieron pararlo. Él tiene la esperanza, creo, Débora, de que cuando cumpla 70 años pueda salir de la cárcel. Él se casó el año pasado con una mujer, una vecina de Corrientes, pero no, pensando que a los 70 años esta mujer le podía dar la posibilidad de convertirse en su garante. Como Barreda, ¿te acordás? Como hizo Barreda con Pochi, con Berta André, exactamente. Y como hizo Tablado con Roxana, ¿no? Con la madre de sus mellizas. Exacto. Bueno, un raíz criminal, yo, bueno, que no sigo como vos, por supuesto para vos quizá Gustavo sea un nombre muy reconocido, ¿no? El de Menocchio, como el de Robledo Pucho, como tantos otros. Yo no lo tenía en el radar, pero cuando leí hoy la historia y el traslado que se había hecho a Ezeiza y todo el raíz y el historial delictivo me impactó muchísimo, ¿no? Mira, cometió, si no lo paraban, iba a convertirse en un nuevo Robledo Puch. ¿No? Es despiadado. A Manuel Roseo lo torturó, mató a la cuñada delante de él para obligarlo a que firmara el boleto de compraventa. Habían obtenido le cortaron un dedo para obtener su huella digital y ponerlo en el boleto de compraventa y en la escritura. Es muy cruel, es muy cruel. A ver, lo que lo moviliza a él es la codicia, básicamente. Él mata para tratar de conseguir dinero y de poder seguir manteniendo un nivel de vida que ya quedó en el olvido. Y lo último que te pregunto, ¿sigue teniendo poder económico? Teniendo en cuenta el imperio que construyó dentro de lo que era el mundo del delito, ¿no? El imperio económico que tenía. No, toda esa plata se la consumieron los abogados y lo que tuvo que pagar para estar en un lugar especial ahí en la cárcel de Rawson. Por eso necesitaba seguir activo con el tema, buscar alguna actividad y encontró... Sí, bueno, la crónica cuenta que en Rawson tenía prácticamente una oficina. Las condiciones de detención no eran las de un preso común, sino tenía una oficina donde tenía acceso a sus cuentas, a sus teléfonos, para seguir manejando el tráfico de drogas, ¿no? De cocaína y marihuana fundamentalmente. Bueno, esos privilegios lo tenía porque coimeaba a alguien de la cárcel. La idea es que acá en Ezeiza eso se termina. Sí, leí que las condiciones de detención son prácticamente aislamiento, muy pocas horas de contacto con otros, las visitas muy restringidas, siempre a través de un vidrio, porque él también a través de la visita es donde podía transaccionar, ¿no? Cuando estaba en Rawson. Exactamente.
Y no te olvides también que hay muchos abogados que utilizan esa visita, o los presos utilizan a los abogados para seguir comandando la banda de afuera. Incluso algunos les han dado nombres de gente que tenían que matar. Gustavo, gracias, un placer conversar y gracias por Igualmente. darnos estos minutos ahí en el trabajo, interrumpiendo tu trabajo en la redacción. Te mandamos un beso muy grande. Un abrazo. Gracias, Gustavo Carabajal.